Ah, bueno, ¿cómo van con el taller, con el review? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Sí me escuchan o no? Sí se escucha. ¿Y cómo van, pues? Ahí suave, profe, dándole. Ya la terminaron. ¿Qué les falta? ¿Tienen alguna duda? Profe, buenos días. Una pregunta, ¿de qué están hablando? Se Cuénteme. acaba de entrar. No, que si ya... que cómo van con el review, con lo que les puse. ¿El qué, profe? Review, la actividad que les puse. ¿Qué actividad? ¿Eso cuándo lo pusieron? Hace 2 semanas. ¿Cómo así, profe? Buenos días. René ya lo terminó, yo creo. Yo porque no sabía esa actividad. Como que no. Se me había escrito, yo creo, y todo. Espera eso. Yo habré borrado ese chat. Pero en fin, sí, sí. Eso lo confunden a uno, hombre. Bueno, no. Entonces, bueno, al parecer no hay preguntas. Por ahí Diego saludó. Hola, Diego. Bueno, es uno con tanto grupo y tanta gente. Uno no sabe quién le habla y quién no. Entonces uno ahí se confunde. Listo, entonces venga pues. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver un poquito la clasificación de los compuestos orgánicos, ya como hablar propio de las moléculas orgánicas. Y después vamos a empezar con isómeros. Entonces yo creo que hoy nada más nos da para hablar de esto y finalizar con un poquito de isómeros. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos. A ver, ¿quién se acuerda? Breiner, a ver usted. Breiner, ¿cuáles son los átomos de los compuestos orgánicos? Breiner. Vamos a darle la oportunidad a Breiner, que ya sabemos que sí tiene micrófono. Bueno, hágale pues, Oh, Rebeca. profe, es que me estoy peluqueando, profe. Pero bueno, hágale que ahí no importa, hágale. ¿Cuáles son pues? Bueno, hágale pues, Rebeca. Profe, pero es que no estoy prestando de atención, profe, dígame. Bueno, ¿cuáles son los átomos de los compuestos orgánicos?
Bueno, hágale, Rebeca. Que saque ese audio. Profe, hidrógeno, nitrógeno, carbono y oxígeno. Eso. Listo. ¿Cuáles son los principales? Los principales siempre que tienen que haber son el carbono y el hidrógeno. Si por ejemplo yo tengo carbono y oxígeno, por ejemplo en el CO2, esto no va a ser una molécula orgánica. ¿Y por qué? Porque le hace falta el hidrógeno. Si por ejemplo tengo H2O, tampoco es una molécula orgánica porque no tiene ningún carbono. Entonces, las moléculas orgánicas siempre van a tener carbono e hidrógeno, pero en química orgánica se estudia mucho las que tienen nitrógeno y oxígeno. Esas son las principales. O sea, mire que si ustedes entienden estos átomos, ya ahí están entendiendo en qué consiste la química orgánica. Pero la cosa es, la combinación de esos átomos da millones de moléculas orgánicas, literalmente millones, son demasiadas. Que se siguen descubriendo y se siguen descubriendo cada vez más, y esas son las moléculas orgánicas que vienen buscando pues, en el espacio y todo. Entonces, esas moléculas orgánicas se pueden clasificar en dos tipos, en dos grandes tipos. Bueno, o hay dos formas de clasificarlas. Una es de acuerdo a su estructura, cómo es su estructura, y la otra es de acuerdo a los grupos funcionales que tiene. Esos grupos funcionales, ¿quiénes lo dan? Lo dan el oxígeno, el nitrógeno y ya. Bueno, y las diferentes uniones del carbono. Mire que no es tan difícil. Entonces, pero vamos a iniciar con esta, que es dependiendo de la estructura, la clasificación estructural. Entonces hay dos tipos, están los acíclicos y los cíclicos. Los acíclicos, A significa sin ciclo. Pues eso es una raíz griega. A sin ciclo, sin ciclo. ¿Y qué significa que sea sin ciclo? Pues que hay otras que son con ciclos, o sea, las series cíclicas. Y esas son cadenas que forman ciclos y ya vamos a ver cómo forman esos ciclos bien. Y eso lo vamos a estudiar mucho cuando estemos viendo las reacciones del benceno. Entonces, vamos a verlo bien. Acíclicos que no tienen ciclos. Entonces yo, por ejemplo, acá tengo esta molécula y esta molécula, mire que no tiene... A ver, ¿esta molécula es una molécula orgánica o no? Sí, ¿Por qué? porque contiene los elementos orgánicos. ¿Y el carbono dónde está? Ah, ¿cómo así? O sea, tiene que tener carbono obligatoriamente, pues, también. Siempre, O sea, el siempre, carbono siempre tiene que estar. siempre tiene que haber carbono e hidrógeno. Si no están estos dos juntos, no sería una cadena, no sería una molécula orgánica. Por ejemplo, otra vez el CO2. Esto es una molécula inorgánica, el CO2. Y el otro es, por ejemplo, el H2O, también una molécula inorgánica. ¿Y por qué? Pues porque no tienen carbono ni hidrógeno juntos en su estructura. Ah, ok, profe, entendido eso. Listo. Pero entonces, ¿qué dicen de esta molécula? ¿Dónde está el carbono? En ninguna parte, o sea, no es una molécula orgánica. Bueno, ¿quién dice que no es una molécula orgánica? Levante la mano, por favor. La dejan levantada. Bueno, ¿y quién dice que sí es una molécula orgánica? Bájenla, bájenla. Y déjenla levantada a los que digan que sí. Nadie. Uy, esa pregunta era penitas para ponerse las Profe, pero ¿puede colocar otra de los enlaces, por favor? Sí, mire. Esta de acá. Bueno,
En realidad sí hay carbonos. ¿Y dónde están? Valo? Hay uno acá, hay otro acá, hay otro acá, hay otro acá, otro acá y otro acá. Todos esos son los carbonos. Profe, qué pena, lo que pasa es que cuando usted lo señala, a mí no me aparece en la pantalla el mouse, o pues usted dice hay uno acá y yo veo como Pero, y no se le aparecieron los punticos. ¿Cuáles punticos, profe? Ah, es que pinté unos punticos en rojo. ¿A alguien más le pasa? No, profe, yo sí los veo. Ah, Giovanni, de pronto voy a volver a Voy compartir. a hacerle zoom a la pantalla, profe, que es que tampoco la tenía en pantalla completa, entonces de pronto fue eso. Listo. ¿Ya sí los ves? ¿Qué puede ser el internet que esté fallando? ¿Sabe cómo la tengo? Miren el chat, voy a poner como lo tengo. De pronto es el internet, Sí, Giovanni. sí, sí, profe, ya los vi. Ah, listo. Pero puede ser que el internet le esté fallando. Yo sí estoy grabando, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, donde yo puse esos puntos, ahí hay carbonos. Ahí van a haber carbonos. Entonces, ¿y por qué los dibujamos así? Pues porque eso se vuelve muy tedioso empezar a escribir todos esos carboncitos uno por uno. Porque como lo hemos venido dibujando, nosotros venimos dibujando átomo por átomo, que aquí hay un carbono, se le pega a otro, ¿cierto? Entonces, si yo quiero dibujar esta molécula de acá, que tengo acá, por ejemplo, entonces voy a hacerlo en orden. Tengo un H y un oxígeno. Eso se le pega al puntico rojo. O sea, estoy parado en esa imagen. Ese primer puntico rojo sería un carbono. Ese carbono sube y se pega a otro puntico rojo, sería otro carbono. Arriba se le pega un OH. Después baja, otro carbono, se le pega a otro H. Después sube otro carbono a otro OH. Después baja otro carbono, otro H. Y después sube otro carbono, doble enlace con oxígeno y un H. ¿Quién me dice si así está completa la molécula? Sí, está completa. Los que digan que sí está completa y los que digan, no, los que digan que no está completa, levanten la mano. Listo, y los que digan que sí está completa. Pero yo no veo nada. Esos no es que está viendo, a ver. Mírenla acá, la que acaba de dibujar. Ah, Eh, profe, está incompleta. ¿Por qué? Porque si miramos aquí el enlace del carbono con los... Eso es un hidróxido. Sí, eso es un hidroxilo. Es hidróxido. Ahí mira que aquí en la parte de abajo tiene tres rayitas. Tres, eso es un enlace triple. Y aquí lo tiene un enlace sencillo. Ah, ok. No, eso lo que significa es, mire que hacia arriba, este primero, él lo hacen así, lo pintan de negro. Eso es porque están diciendo que la molécula es tridimensional, entonces cuando lo pintan así como en una cuña, significa que está saliendo de la pantalla, y cuando lo pintan con tres punticos, eso lo vamos a ver luego, significa que está entrando a la pantalla. Eso es lo que significa eso. O sea, la están pintando tridimensionalmente. Listo. Listo, profe. Pero entonces, ¿qué le falta? Analicen, ¿se acuerdan cuántos enlaces debe formar siempre el carbono? O él forma siempre cuántos enlaces.
4 enlaces. 4. ¿Y cuántos estamos viendo? 3. Por ejemplo, a ver, vamos a hacerle la nomenclatura. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El carbono 1, ¿cómo está? ¿Cuántos enlaces le faltarían? Tiene 2, Profe, le le faltan falta otros 2. uno. Eso, le falta otros 2. ¿Qué dijo la compañera? Le falta uno, ¿no? Este. Al carbono 1 le falta uno porque el oxígeno genera 2 enlaces y el otro carbono genera uno. No. Listo, con el oxígeno tiene aparte su hidrógeno. Entonces los que nos tenemos que enfocar serían en este y en este. ¿Se va a entender? Le faltarían 2. ¿Listo? ¿Qué es lo que uno hace? Esos que uno no está dibujando, uno los llena de hidrógenos. Por ejemplo, el 2 ya tiene un enlace, 2 enlaces, Le falta uno. 3 enlaces. Le falta Falta uno, uno que es hidrógeno. es hidrógeno. Exacto. Y lo mismo hacemos en todos. A todos le falta ya uno. Ya este. Uno también. Pásale, sí, uno. Vamos a contar cuántos enlaces tiene ese sexto carbono. Ese está ya completo. está completo. Profe, ese ya estaba completo, tiene las 2. Exacto, mire que si le dibujamos uno, ya tendría 1, 2, 3, 4, 5 enlaces, es decir, 10 electrones. Entonces, no, ese ya estaba completo. ¿Por qué? Porque arriba con el oxígeno estaba formando un doble enlace. Listo. Entonces, nosotros vamos a ir despacio haciendo esa transición de pasar de la que acabamos de dibujar a expresarla en forma de palitos. Llamémosla así, palitos. Les voy a poner un ejemplo. Entonces, bueno, esas son las acíclicas. Mire que el carbono 1 no está pegado al carbono 6. Mientras que en las cíclicas, lo que sucede es que estas moléculas no son así lineales, sino que ellas también se pueden doblar. Entonces, háganse cuenta como que se doblan y el carbono 1 se puede pegar al carbono 6 de la siguiente forma. Entonces, se doblaron lo suficiente para que el carbono 1... Entonces, mire que el carbono 1, vamos a hacerlo diferente, el carbono 1 tiene 2 hidrógenos, pero del carbono 1 también le está saliendo un grupo OH. Hacia el otro lado tiene el carbono 2, que el carbono 2 tiene... ok. Listo. Listo, vamos a dibujarlo así, vamos bien. CH2, que se le pega a ese CH2, que en realidad sería después CH1. No, era CH1 o H. Hacia abajo, saben que va a abrir otra pestañita para que quede mejor. Yo voy a borrar esto. Listo, así. Quédala pues otra vez, despacio. Primero voy a dibujar el grupo OH. Ese grupo OH está pegado al primer carbono. Y ese primer carbono tiene 2 hidrógenos, entonces ponemos CH2. Mire, un hidrógeno, 2 hidrógenos. Y el carbono, CH2, y de ese carbono está pegado un grupo OH, ¿cierto? Después dibujamos el segundo carbono. Ese segundo carbono tiene un hidrógeno, CH. Y hacia arriba, mire, el H. Estamos en el segundo carbono. Hacia abajo tiene un hidrógeno. Y hacia arriba tiene otro grupo OH, o sea, otro hidroxilo. Hacia abajo tiene un CH3. Un otro carbono, que sería el carbono 3. Ese carbono 3 tiene un hidrógeno y también tiene un grupo OH.
Después dibujamos el carbono 4, que sería un carbono con un hidrógeno, con un grupo OH. Y el carbono 6, el carbono 5, lo mismo, un CH con otro grupo OH, porque mira que en cada uno de los carbonos hay un grupo OH. Y el carbono 6, pues tiene aquí un grupo, un carbonilo y eso, y tiene también un hidrógeno, pero resulta que en los ciclos lo que sucede es que este carbono 6, que ese sería el carbono 6 de acá, este sería el carbono 1, en los ciclos esos dos carbonos forman un enlace. Entonces, pues, digamos que se elimina ese, pues para este ejemplo y ya. Y se forma un enlace entre el carbono 1 y el carbono 6. Entonces, de esa forma, pues se pueden formar ciclos. Cuando estemos viendo reacciones de compuestos orgánicos, nos vamos a meter bien a entender por qué se da esta reacción, o sea, a entender por qué a partir de una molécula lineal, o sea, una molécula acíclica, podemos convertirla por medio de una reacción a una molécula cíclica. Entonces, esas son las dos principales divisiones de las moléculas orgánicas. Si son cíclicas, o sea, que son una cadena abierta, o si son acíclicas, que es una cadena abierta, y si son cíclicas, que sería una cadena cerrada. ¿Sí me hice entender esa parte? ¿O no? Yes, profe, suave. Suave, que no quedó tan claro. Por ejemplo, este dibujo no quedó tan claro. Profe, el primer dibujo de acíclica es la cadena pues así como abierta, ¿cierto? Abierto, Derecha. sí, sí. ¿Y cómo pasó a cíclica? Pues no, no está dibujando los mismos 6 carbonos. Sí, mire que sí, pero al final pues modifiqué un poquito el sexto carbono. Pero lo que quería mostrarles era que la cadena cíclica es una cadena que el carbono 1 y el carbono 6 o el carbono 1 y el carbono 5, pues dependiendo del número de carbonos, se juntan. Entonces mire que aquí el carbono 6, en el de la izquierda el carbono 6, no tiene nada que ver con el carbono 1. Mientras que en las cíclicas, sí, el último carbono se combina con el carbono, con el primer carbono. Entonces pues forman un ciclo. ¿Sí van a entender? O sea, pues si lo dibujamos de esta forma, sería un carbono por acá, otro carbono por acá, otro por aquí, así, y así. En donde y el de la izquierda tendríamos 6 carbonos, algo así, por el estilo. Entonces aquí sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y el carbono 6 forma un enlace con el carbono 1, mientras que en la que es una cadena abierta, pues simplemente este es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Simplemente lo que sucede es que el 1 y el 6 no están juntos, entonces es una cadena abierta, mientras que en las cíclicas son cadenas cerradas. Entonces, dependiendo de cómo sea esta estructura, pues van a tener diferentes propiedades. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, ahora sí. Eso. Vamos, como yo sé que pasar de esto, de dibujar átomo por átomo y dibujarlo por las rayitas es un poquito complejo, vamos a hacer un ejemplo. Si yo, por ejemplo, les doy esta molécula de acá, yo sé que donde yo no dibuje átomos, yo sé que ahí va un carbono e hidrógenos. Entonces yo lo que voy a hacer sería numerar esto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en cada valle y en cada punta, que son los punticos que estoy colocando, en cada pico, perdón, sería carbonos, serían átomos de carbono. Sino que mire lo fácil que es dibujar la molécula así.
a dibujarla átomo por átomo. Entonces, ¿cómo la podríamos hacer? Sería, en el carbono 1, o sea, en el punto 1 yo sé que tengo un carbono. Voy a dibujar primero los carbonos y luego le dibujo los hidrógenos. Pero entonces no habrían 7 carbonos. Sí, pero sí. Sino que dibujé, bueno, eso cuando damos nomenclatura, uno lo que hace es, eso no lo puedes, no lo tienen que saber ya ni entender. Uno lo que hace es encontrar cuál es la cadena principal, cuál es la más larga y la numera. O sea, que iría hasta 6. Y esta sería una ramificación. Por eso no la había numerado, pues como la costumbre. Pero sí, ese sería el séptimo carbono. Cuando estemos viendo nomenclatura, les voy a explicar bien esa parte que como así que esto es una ramificación. Listo. Ya no se preocupen por eso. Sí, ahí van 7 carbonos. Entonces dibujamos el primer carbono, luego dibujamos el segundo carbono, todavía no voy a dibujar los hidrógenos, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Ya voy a dibujar el séptimo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y mire que en el carbono 3 sale otro carbono. Listo, ya lo dibujamos así. Ahora, ¿qué queda faltando? Agregarle los hidrógenos. ¿Quién me ayuda con eso, porfa? ¿Cuántos hidrógenos tendría el carbono 1? 3. Eso. Sí, pero 3. Listo. ¿Y el carbono 2? 2. 2, 1, 2. ¿Cuántos tiene este? ¿Cuántos tiene el 3? El 3 ya no, ya los tiene todos. Pero ahí le falta 1. Se le quitó, se le falta 1. Eso, En el 4 le faltan 2. En el 5 le faltan 2. Y en el 6 le faltan 3. eso. ¿A todos les queda claro esto? ¿A alguien no le queda claro? Si no le queda tan claro, me dice y no hay problema en serio y yo lo repito. A mí, profe. Bien, gracias por animarse. Entonces, ¿qué es lo que uno busca siempre? Lo que uno busca, entonces, ¿se acuerda cuántos enlaces puede hacer el carbono? 4. 4. Siempre el carbono hace 4 enlaces, ya sabemos por qué, porque pues, tenemos aquí el orbital tipo S, el S, el P, se combinan, entonces quedaría 1, 2, 3, 4 y quedan 4 espacios también. Entonces eso pues lo explicamos en las primeras semanas. El carbono siempre busca tener 4 enlaces. Siempre. Entonces en química orgánica siempre vamos a dibujar esos 4 enlaces. ¿Qué es lo que pasa? A la izquierda tenemos una molécula que no le dibujamos los átomos. Lo que estamos tratando es de entender qué tiene cada punto. Entonces cada punto es un átomo de carbono y cuántos hidrógenos va a tener cada puntico. Pues eso lo vamos a saber entendiendo cuántos enlaces tiene el carbono. Entonces ahora sí, el carbono puede hacer 4 enlaces y siempre que lo vamos a dibujar siempre va a ser 4 enlaces. El primer carbono tiene nada más un enlace. Entonces, ¿cuántos enlaces le quedan faltando para completar los 4? Entonces, otra vez. Si el carbono 1 tiene un enlace, aquí ya dibujamos el carbono 1 y Le se faltan 3, enlaza. profe. Le faltan 3. En el segundo caso tiene 2 enlaces, entonces le quedaría faltando otros 2 para usar los 4. Y así Exacto. sucesivamente. A este. El que me preguntó, que no me acuerdo quién preguntó, ¿cuánto le falta al tercero? Entonces vamos a ver. Profe, 1. Entonces 1, 2, 3, le queda faltando 1. Entonces vamos a dibujarlo. Listo, entonces termíneme de quitar los demás. ¿El 4 cuántos? Pero le faltan 2. Este 2. Y el último 3. Eso. Y el que está debajo del 3, del carbono 3, ¿cuántos le faltan?
Son 3. Son 3, profe. Eso. ¿Sí quedó claro? Profe, entonces, en este caso, ¿cómo? Ahí está acíclico, ¿cierto? ¿Cómo lo paso Sí. a ser cíclico? O sea, Entonces, listo. ¿cómo me queda esa cadena unida? Listo. Entonces, bueno, la cosa es, si esta misma cadena se vuelve cíclica, tendría que hacer una modificación en el hidrógeno, por ejemplo. Entonces, de esta misma podría quedar, dibujo el carbono 1, dibujo el carbono 2, dibujo el carbono 3, el Pero carbono digamos que 4. para realizar esa modificación tiene que tener alguna regla o algún procedimiento en especial, o sea, ¿sí me va a Cuando entender? estemos viendo reacciones de grupos aromáticos, les voy a explicar cómo se forman eso y cómo se da así el paso a paso. Porque eso lo que sucede es que hay un desequilibrio entre electrones y eso se empieza, este electrón se va, vuelve por allá, se va para el otro lado, entonces como queda aquí un electrón libre, llega otro electrón ahí, se aparea. Eso es algo así por el estilo, o sea, eso es un paso a paso y eso lo vamos a ver bien en reacciones químicas, cuando estemos viendo reacciones. Entonces, para eso, por ejemplo, para esas reacciones, uno tiene que agregar ciertos elementos que lo que hacen es venir y dañar las estructuras, entonces eliminan un electrón y como se eliminan electrones, quedan cargados negativo, positivo y cosas así. Es más o menos eso, pero en serio, eso lo vamos a ver más adelante. Porque ya eso es un poquito más complicado, primero es entender las cositas. Entonces, ¿cómo sería el ciclo de esta misma molécula? Pues el carbono 1 se une al carbono 6 y ya, 2, 3, 4, 5. Este carbono se une con este carboncito de acá. Y ya uno tendría que completar los hidrógenos. Pues sabemos que en el carbono 3 hay un CH3. O sea, mire que hay un carbono que se le unen 3 hidrógenos. 1, 2, 3. Eso es lo mismo que decir CH3. Y ya, esa sería la única cadena. En el carbono 1. Bueno, en el carbono 1, entonces eso es lo otro. Mire que en el carbono 1 no podemos poner CH3, porque si ponemos CH3, tendríamos 1, 2, 3 enlaces con los hidrógenos, 4 enlaces acá con este carbono 6 y 5 enlaces con el carbono 2. Entonces, por ejemplo, en este caso, estos cambian, se elimina un hidrógeno. Cuando estemos viendo esas reacciones, vamos a ver por qué se elimina uno de esos hidrógenos y que se une con el carbono 6. Acá también se elimina un hidrógeno. Entonces, en este caso ya habremos eliminado H2 y muchas veces estas reacciones se generan en presencia de agua, entonces quedaría H2O, pues se formaría H2O y digamos que elementos de esa forma. Ciertas reacciones tienen como producto la formación de agua, la formación de CO2 y bueno, y terminamos ya, completamos H2, CH2. Entonces esto pues todavía eso no es necesario conocerlo en detalle lo que acabé de hacer. Eso es como adelantándolos, porque me estaban preguntando, entonces para adelantarnos cómo va a ser más o menos ese tema de reacciones, pero por eso es muy importante que esto lo tengan claro, esto de arriba, como cuántos electrones hay, cuántos enlaces puede hacer el carbono y así. Que por ejemplo cuando yo dibuje esta molécula, ustedes saben que en el carbono 1 y en el carbono 2, 6 hay CH3. Que en el carbono 3 hay nada más CH y así. Pero eso pues lo vamos a ir ganando con el tiempo. ¿Cómo podemos dibujar esta molécula que dibujamos átomo por átomo de una forma más sencillita? Entonces uno podría hacer, el carbono 1 tiene 3 hidrógenos. Y ese carbono 1 está enlazado al carbono 2, el cual tiene 2 hidrógenos. Y ese carbono 2 está enlazado al carbono 3, que nada más tiene un hidrógeno y que tiene una cadenita que es el CH3. O sea, ahí, estoy en el amarillo, hay una cadena que sería ese carbono al cual están unidos 3 hidrógenos, entonces CH3. Ahora sí, del carbono 3 pasamos al carbono 4, en el cual hay 12 hidrógenos.
Y del carbono 4 pasamos al carbono 5, en el cual hay 2 hidrógenos. Y del carbono 5 pasamos al carbono 6, en el cual hay 3 hidrógenos. Todas esas moléculas, tanto molécula 1 como molécula 2, como molécula 3, son las mismas, solo que están representadas en diferentes formas. Entonces, para repasar esto que les dije, yo les voy a pedir que ustedes a partir de la siguiente molécula, vamos a ver. Que para esta molécula hagan lo mismo que hicimos acá. Entonces, lo que voy a hacer es que se las voy a subir. Y bueno, y el que la mande primero del grupo y le quede buena, ahí lo mandan a WhatsApp. Dan su bonificación sin mente. Entonces, la idea es que a esa molécula que les pasé en el chat de Teams, hagan esto mismo. Hagan la representación así, átomo por átomo, y la hagan un poquito más fácil, que sería dibujar pues átomo por átomo, pero ya con números y no como con esa distribución espacial. Listo. Entonces les voy a dejar esa pantallita, les voy a dar 5 minutos hasta las 10:45. Y a las 10:47, porque mientras hablo, y listo, es 10:47. Y lo socializamos acá en clase. Profe, Dígame. yo no tengo cómo mandarle la foto. Ah, bueno, no importa. Si usted dice ya, y si la hace usted primero, me dice cómo se hace. Ah, bueno, profe. Vale, pues. Profe, ya terminé, solo mando a chat. Ok. Sí. Si quiere acá en Teams o en WhatsApp. Profe, qué En pena, me Teams, quedé sin internet. no hay problema. Dale, tranquilo. ¿Qué estamos haciendo? Que quedé sin internet, no. No, les puse esta molécula que está ahí en el chat para que repasen, pues. No es quiz ni nada, sino que es para que hagan lo mismo que yo hice en el ejercicio anterior. Hágalo. Háganle ver. Esperen un momentico. Bueno, pero primero lo mandó ¿quién? ¿Quién fue que lo mandó primero? A ver, Profe, Joan Sebastián. Listo. Fue Sebastián. Entonces vamos a verlo.
profe, yo no los enumeré. Ah, Yo no, no no le importa. puse ni uno, ni dos, nada de eso. No importa, no importa. Entonces todos párense en la primera foto que enviaron. Y la miramos. Y después miramos la de Giovanni a ver si ambas están buenas. Listo, entonces sería, vamos a enumerar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y a esta la vamos a llamar, a este puntico de acá, 4 prima, 4 doble prima. Es para tener bien la nomenclatura ahí. 5 prima. Listo. Carbono 1, CH3. Entonces es un carbono. Ahí hay un carbono. Carbono 2, hay otro carbono. Carbono 3 hay otro. Carbono 4 hay otro. Del carbono 4 sale otro carbono y otro carbono. Llegamos al carbono 5 y el carbono 6. Y del carbono 5 sale otro carbono. Ahora falta ubicar los hidrógenos. En el carbono, entonces voy a volver a hacer la nomenclatura. 1, 2, 3, 4, 5. Será 4 prima. Y será 4 doble prima. 5 y 6. Este es 5 prima. Listo. Del carbono 1, 3 hidrógenos. Como lo hizo Sebastián. Del carbono 2, 2 hidrógenos. Del carbono 3 también. Del carbono 4, 1. Carbono 5, 2. Carbono, perdón, ese era el carbono 4 prima. El carbono 4 doble prima va a tener 3 hidrógenos, porque es que ya tiene 1, entonces nos hace falta 3 para llegar a 4 enlaces. Volvemos al carbono 5, debe tener solo un hidrógeno efectivamente. El carbono 6 tiene 3. Y el carbono 5' tiene 3. A ver si Giovanni lo hizo bien. El carbono 1, 3, 2 y... También lo hizo bien Giovanni. Y por acá me mandaron... Ah, bueno. Profe, Hola. lo que pasa es que, por ejemplo, esa materia a mí es como un repaso, porque como yo vi la tecnología, o sea que uno también ve química general, entonces por eso. Ah, bueno. Mejor. Pero entonces, mire, pero es cierto que uno con el tiempo ya le coge el tiro a eso. Como para que los demás se relajen. Espera. Bueno. ¿Cómo lo podemos hacer mucho más fácil? Pues en el carbono 1 tenemos 3 hidrógenos. Entonces me paro en el carbono 1. Tengo 1, 2 y 3 hidrógenos. En el carbono 2. Estoy en el parado en el carbono 2. Cuenten cuántos hidrógenos hay. Hay 2 hidrógenos. En el carbono 3. Hay 2 hidrógenos. En el carbono 4 hay nada más un hidrógeno. Y hacia arriba hay un carbono y otro carbono, cada uno con CH2 y CH3. O sea, el carbono 4', ese carbono 4' tiene un hidrógeno y tiene 2 hidrógenos. Por eso dibujamos acá 2 hidrógenos. Y el carbono que está encima de este carboncito, tiene un hidrógeno, 2 hidrógenos y 3 hidrógenos.
Y por eso acá abajo dibujamos CH3. Entonces vamos en el carbono 4. Entonces 1, 2, 3, 4. Del carbono 4 pasamos al carbono 5, que tiene un hidrógeno, y hacia abajo tiene otro carbono con 3 hidrógenos. Y me aturdieron. De pronto iban a decir algo, preguntar algo, o de pronto, o solo se prende el micrófono. Bueno, entonces un hidrógeno ahí. Y acá a la derecha CH3. Entonces mira que son 3 formas, 1, 2 y 3 para poder expresar la misma molécula de diferentes formas. La primera nos va a servir mucho en nomenclatura porque es mucho más fácil entender, como enumerar las moléculas así y tratarlas. La segunda molécula nos va a servir más que todo para reacciones, porque ahí es donde estamos viendo los electrones y los enlaces bien como debe ser. Y la tercera es una intermedia entre ambas. La tercera también se usa mucho para nomenclatura. Listo. Levante la mano, porfa, a quien no le quedó tan claro eso que acabamos de explicar. ¿Quién es que es 311-684? Que yo le dije que lo enviara al grupo. Profe, yo. Elizabeth García. Ah, listo. Sí, Elizabeth, quedó bien. A ver si está. A ver, 1, 2, 3, 4. Pero faltó un carbono. Faltó el 1, 2, 3, 4, 5. Son 6 carbonos. Creo que faltó uno. 1, 2, 3, 4. Ah, ok, no. En el 4 dibujaste. Sí. Ahí faltó unos carboncitos. ¿Ya viste dónde? Ah, bueno. Ya leí. Bueno, no, la próxima lo comparten ahí en el grupito para que todos veamos y sin pena, sin miedo al fracaso. No, mentira. Bueno, quedó claro entonces la diferencia entre acíclico y cíclico. Esto cuando empecemos a ver nomenclatura, en serio que les va a parecer ya mucho más fácil. Siempre pasa así. Pues desde que estén estudiando esto, siempre pasa que al principio obviamente esto como es nuevo de un poquito de dificultad, pero pues si estudian juiciosos cuando estén en nomenclatura, ya ustedes van a ver una molécula como esta y naturalmente ya van a saber que aquí hay un CH3, aquí hay un CH2, un CH2, 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 CH3. Listo. Pero con el tiempo y con la práctica eso se va ganando. Si no, pregúntele a Johan Sebastián, cada que está ahí volando con eso. Bueno, ya vimos la primera clasificación, que sería si es acíclico o si es cíclico. Ahora nos vamos a meter por aquí en las cíclicas. Pueden ser de dos tipos. Pueden ser saturados o pueden ser insaturados. ¿Qué quiere decir eso? Saturados, entonces, por ejemplo, yo tengo esta molécula, carbono. Pregunta, a esta molécula que acabo de dibujar, ¿se le puede agregar algún otro átomo en los enlaces de los carbonos o de los hidrógenos? O sea, está la posibilidad de encontrar otro, como que otro átomo pueda unirse a esta molécula. Profe, el oxígeno, porque forma un hidróxido.
Sí, se puede, pero entonces en ese caso ya el oxígeno ya entraría a atacar aquí este grupo OH, ¿cierto? En ese caso sería como algo por el estilo, o sea, el oxígeno reemplazaría al hidrógeno, pero eso no se ve mucho. Pues sí se ve, pero en este caso, pues para este ejemplo no. O sea, la pregunta mía es, ¿puede algún otro elemento, por ejemplo el oxígeno o el nitrógeno o cualquier otro hidrógeno, venir y formar otro enlace con el carbono sin reemplazar otro hidrógeno? Pues No, 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 profe, no se no se puede. podría, exacto. Entonces, esas moléculas que ya tengan completas todas sus estructuras o todos sus enlaces son saturadas. ¿Y por qué son saturados? Porque ya todos los carbonos tienen un átomo en sus, como sustituyente. O sea, mire que el carbono 1 tiene ya sus 3 átomos y el cuarto átomo está acá. Entonces, esas son las saturadas, pero, por ejemplo, ¿qué pasa si, por ejemplo, le quitamos aquí un hidrógeno? Si le quitamos un hidrógeno, aquí a esta molécula va a tener un electrón libre que va a necesitar aparearlo con otra molécula. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, a esta otra molécula o a este otro átomo le quitamos el otro hidrógeno? Pues también va a tener un electrón, porque recuerden que, vamos a hacer esto despacio, recuerden que cada una de esas rayitas tiene 2 electrones que se están apareando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo elimino este hidrógeno en el cual le estoy pintando los punticos? ¿Qué pasa si yo elimino el hidrógeno? El hidrógeno se va con su electrón, queda un electrón. ¿Y qué pasa si yo elimino el hidrógeno donde están los otros punticos? Se va el hidrógeno con su electrón y queda otro puntico. Recuerda que el puntico es el electrón. Pues, ¿qué es lo que sucede? Quedan enlaces libres, ¿no, profe? Enlaces dobles. Estos dos se aparean, entonces forman aquí un doble enlace, en donde cada uno de esos punticos se aparea. Aquí es donde entramos a ver lo que es enlaces simples, dobles y triples. Sí, exacto. Entonces, ¿qué puede suceder? Que también eliminemos este otro hidrógeno con este otro de acá, que se eliminen. Eso se puede eliminar con temperatura. Entonces se va un hidrógeno con su electrón, se va este hidrógeno con su electrón. Y cuando estemos viendo reacciones, esto lo vamos a ver mucho más en detalle. Y entonces esos dos electrones se juntan formando otro enlace. Y así forman un triple enlace, por ejemplo. Ya 4 enlaces no existen. Listo. Y mire que ambos carbonos siguen teniendo sus 4 enlaces. 1, 2, 3 y 4. Y como cada enlace tiene 2 electrones, en total vamos a tener 8 electrones. Entonces ahí tenemos la regla del octeto. Lo mismo con este átomo de la derecha. 6, entonces 2, 4, 6. Más el 8 que tiene con el hidrógeno, 1 y 2. Ahí tenemos los 8 electrones en total, completa el último nivel de energía, como se conoce como la regla del octeto, y ya, y queda bien la molécula. ¿Qué es la cosa con este tipo de moléculas? Se le pueden pegar otros átomos sustituyentes, que por ejemplo llegue un oxígeno, o que lleguen 2 oxígenos. Entonces un oxígeno pues se puede pegar por ejemplo acá. Entonces, utilizando uno de esos electrones, entonces ya esto se va. Y aquí quedaría el otro oxígeno. Profe, un ejemplo de eso podría ser el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, entonces recuerde que no es una molécula orgánica porque le falta el hidrógeno. Recuerde que todas las moléculas orgánicas siempre tienen que tener el hidrógeno y el carbono juntos. ¿Qué es la cosa? O sea, a lo que voy es, podemos encontrarnos moléculas de esta forma que tienen enlaces dobles o enlaces simples. Y esas moléculas son moléculas insaturadas y son insaturadas porque, por ejemplo, el carbono, entonces 1, 2, 3, el carbono 2 y el carbono 3 van a tener como todavía la posibilidad de enlazarse con otros átomos.
porque llega un átomo electronegativo, por ejemplo el oxígeno, o el flúor, o el yodo, algún halógeno, y se pueden venir y se pueden parar acá. Entonces, ¿uno cómo puede identificar entre el saturado e insaturado? El saturado es cuando el carbono forma enlaces con 4 átomos. El insaturado es cuando esos carbonos forman enlaces con menos de 4 átomos. Por ejemplo, va que el carbono 2 nada más tiene enlaces con 2 átomos, el carbono 1 y el carbono 3. Y el carbono 3 nada más tiene enlace con 2 átomos, con el carbono 2 y con el hidrógeno. Y entonces por eso se llama insaturado, porque todavía no se han saturado los átomos. Esa es la diferencia entre saturados e insaturados. Entonces los alcanos siempre van a ser saturados. Los alquenos y los alquinos son los que tienen dobles enlaces, como lo podemos ver acá en la figurita. Alquenos es que tienen dobles enlaces, perdón, y alquinos son los que tienen 3 enlaces. Listo. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que acabo de decir? Profe, Hola. profe, ¿me puede volver a repetir cuando una es insaturada, por favor? Sí, cuando hay dos doble o triple enlace. O sea, cuando vean una molécula que tiene doble enlace entre carbonos o triple enlace entre carbonos, lo que sucede es que cada uno de esos carbonos todavía puede formar más enlaces. O sea, puede llegar 2 hidrógenos y robarse los 2 electrones. Entonces vienen y se ponen acá. Por eso es insaturado, porque todavía no se ha saturado de átomos. Y puede llegar otros 2 hidrógenos y se pueden poner por acá, eliminando este doble enlace, porque esos dobles y triples enlaces son más débiles. Y cuando se completan los 4 átomos por cada átomo de carbono, o sea, mire que se completa 1, 2, 3 y 4 para el carbono 3. En ese punto es cuando ya se conocen como saturados, cuando ya están saturados de átomos a su alrededor. Cuando no están saturados, que tienen, por ejemplo, dobles enlaces, entonces en esos casos se conocen como insaturados. ¿Por qué insaturados? Porque todavía no se ha saturado de los átomos que puede tener. Profe, gracias, ya quedó más claro. Listo, con gusto. Muchachos, una pausa activa de 5 minutos o continuamos. Profe, sí, para el desayunito. Hágale, pues, 5 minuticos, a las 11:08. Listo, profe, gracias.
Listo. Ya están por ahí. Estoy haciendo el ¿Cómo? desayunito. ¿Qué? Pero apenas no lo estoy haciendo. Ah, no, pues toca ir. Malay. ¿Ah? Toca ir. Le iba a invitar, pero ya no. ¿Qué es para ver si lo esperamos? Arepita con huevito, con mantequillita, con el migotico. Ah, a mí ya se me enfrió el desayuno. ¿No? Mira, se me había enfriado el desayuno. Por culpa de ustedes. Un momentico, yo tengo que mandar una cosita. Listo. Y se quedó. Bueno, ya. Mientras se le quema la arepa al compañero, vamos nosotros a seguir. ¿Alguna pregunta hasta lo que llevamos? Está fácil. ¿Qué tan fácil está el 1 al 10? No sé qué no hace. ¿Cuánto? No entendí, pero bueno. Saturado sin saturado, ya está. Listo. Y la última clasificación de ese tipo es si son simples o ramificadas. ¿Qué significa si son simples o ramificadas? Pues simplemente que si es una cadena lineal continua, por ejemplo la que vemos acá, que lo único que sería es H3, H2, 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 H3, o dependiendo del número de carbonos, o si por ejemplo tiene alguna ramificación, que es continua por acá, y aquí una ramificación, continua por acá, y aquí una ramificación, continua por acá, y aquí dos ramificaciones, que si lo vemos en esta es continua y dos ramificaciones. Esa es pues la otra diferencia, que ya es mucho más sencilla. ¿Sí quedó claro, cierto? ¿O a alguien no le quedó claro eso? Sí, es como imaginarse la rama de un árbol. Entonces vienen mis dotes de artístico. La rama de un árbol viene así. Así está como pelada, continua. Y si tiene ramas, pues sería algo como así. O sea, unas ramificaciones. Yo sé que, pues, si se preguntan si yo iba a estudiar algo relacionado con dibujo. Pero no sé por qué no me aceptaron. No, mentira. Pero ya, ahora sí, serios. Venimos a los ciclos. Entonces, los ciclos pueden ser heterociclos o homociclos. ¿Qué significa heterociclo? Heterociclo significa que es diferente. Hetero es diferente. Homo es igual. Entonces, por ejemplo, hetero sería diferente. Entonces, tenemos un oxígeno y el resto puros carbonos dentro del ciclo. Entonces, todo el ciclo es de carbonos, pero en lugar de uno de los carbonos hay un oxígeno. Entonces hay un átomo diferente y por eso es heterocíclico. Los homocíclicos son aquellos ciclos que tienen
los mismos carbonos. O sea, siempre tiene el mismo átomo. Y así como pueden haber 6, pueden haber 5. Y así como pueden haber 5, pueden haber 4. Y como pueden haber 4, pueden haber 3. ¿Cómo sería uno, por ejemplo, de 5? Sería 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Entonces, una casita sería carbono, 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 carbono y carbono. 5 carbonos. Estos, como tienen solo carbonos, son homocíclicos, y este, como solo tiene, como en lugar de un carbono tiene un oxígeno, se le denomina heterocíclico. Y como les digo, esto lo vamos a ver después, vamos a ver cómo se nombran, qué reacciones tienen, cuáles son los puntos de ebullición, etcétera, etcétera. Bueno, esta es muy sencilla también. Pero el homocíclico puede tener, pues, el ciclo completo de los carbonos, pero con otros elementos unidos al lado en la molécula. Ah, sí, 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 claro que sí. O sea, cuando hablamos de heterocíclico o homocíclico, nada más nos estamos concentrando en la cadena principal de la molécula, que en este caso sería esta o esta. Eso es lo que viene ya cuando hay, por ejemplo, si hay dobles enlaces o si tiene ramificaciones o no tiene ramificaciones. O sea, esa pregunta la responderíamos en las siguientes 2 diapositivas. ¿Listo? ¿Qué es un aromático? ¿Qué es alicíclico? Los alicíclicos son aquellos que no tienen enlaces, o sea, que son saturados, por así decirlo. Espere, no, perdón. Los alicíclicos son los que tienen nada más como un enlace. Los aromáticos son aquellos, estos se van a ver demasiado, estos los vamos a estudiar mucho, los grupos aromáticos. Son ciclos que tienen a lo largo de toda su estructura dobles enlaces. Y esos dobles enlaces, la cosa con esos dos dobles enlaces es que van a estar moviéndose. Entonces, en un momento, esos enlaces están entre el carbono, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este caso, tenemos un enlace entre el carbono 2 y el 3, 4, 5 y 6 y 1. Así van a estar en un momento determinado, pero en otro momento determinado se ha observado que esos dobles enlaces giran. Entonces el carbono, este doble enlace pasa entre el 3 y el 4, y por ende entre el 3 y el 4, pues el que está entre el 4 y el 5 se mueve, el que estaba en el 6 y 1 se mueve. Entonces ellos van a estar girando todo el tiempo, y por eso, que es lo que yo tengo pues en este dibujito, y por eso muchas veces lo dibujamos nada más como un círculo. ¿Qué representa ese círculo? Ese círculo representa, digamos, representa el movimiento de esos electrones. ¿Listo? ¿Queda claro? ¿No? Esto, tranquilo, muchachos. Qué pena, el del circulito es el alicíclico. Es aromático, esto es aromático. Estos compuestos aromáticos los vamos a ver muchísimo en reacciones. Y de pronto en nomenclatura vamos a ver si nos alcanza. Bueno, y ya finalmente es ver si son saturados o insaturados. Entonces los insaturados serían los que no tienen dobles enlaces. Por ejemplo, los aromáticos, ¿qué son? ¿Son saturados o insaturados? Insaturados, Son insaturados. ¿Por qué? porque les falta un electrón. Pues un enlace, perdón, un enlace. Pueden hacer más enlaces con otros átomos, eso. Esa Rebeca Vista es pero clarita. Y las ramificaciones, que era lo que me estaba preguntando el otro compañero, es qué sustituyentes tienen. Entonces vamos a, por ejemplo, a dibujar este de acá. Tendríamos, va a hacer zoom.
Listo. En cada esquina tenemos un carbono. Entonces, ¿cómo sería? En la esquina de arriba yo tengo un CH3. Que se enlaza a un carbono. Te va a dibujar de una vez los 6 carbonos. 1, 2, 3. No, lo hace un poquito más grande. Ahí están los 6 carbonos. Los vamos a numerar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Del carbono 1, bueno, del carbono 6 vemos que hay otro CH3. Listo. Eso es lo que tenemos. Ahora, ¿qué nos hace falta agregar? ¿Quién me dice? Cosa que está toda clara hoy. ¿Qué falta agregar acá? Los hidrógenos. Los hidrógenos. Entonces, ¿cuántos agregamos en el carbono 1? Le falta uno. Y al carbono 2. 2. El 3. H2. 2 también. H2, H2, H2. Y al sexto. Uno solo. Bueno. Están todos seguros. El que no esté de acuerdo. No, profe. El que no esté de acuerdo y por allá se esté gozando. Eso, a ver. Pero lo podemos En mostrar el otra vez. sexto. En el sexto. Ya. Profe, En el No sé, sexto, el sexto es raro. acuérdese qué es lo que estamos dibujando. Estamos Sí, profe. Sí, no, el dibujando. sexto está bien. Bueno, a ver. ¿Quién dice que no? Profe, pero no se supone que hay doble enlaces entre los carbonos. Ah, sí ve. Entonces, ¿cómo sería? Vamos a suponer cualquier posición en la que quieras. Ayúdanos, Andrés. En cualquier posición la podemos poner ese doble enlace. Entre el 1 y el 2 puede ser. No, bueno, sí. Y después. Entonces en el CH1 no habría hidrógeno. Bien. Entonces aquí ya no puede haber hidrógeno porque tenemos 1, 2, 3 y 4 y Profe, 5 con el hidrógeno. Hola. entonces digamos que si le vamos a colocar doble enlace, entonces todos los hidrógenos vuelan, la mayoría de hidrógenos. Exactamente. Pero ¿es por qué? Porque es que mire que estamos dibujando es el compuesto aromático de aquí arriba. Eso es un compuesto aromático. Al ser un compuesto aromático sabemos que hay dobles enlaces. ¿Cómo los dibujamos entonces? ¿Se acuerda que yo les dije que eran intercalados? Entonces sería uno acá, si lo dibujamos pues de esa forma, el otro sería aquí intercalado y el otro sería intercalado. Así en un momento. Después puede ser que ese se mueve un poquito, entonces se mueve y ya se intercalan de esta forma. Y después cambian otra vez. Y así van girando. Entonces eso va girando. Entonces, como dice el compañero, la mayoría de los hidrógenos vuelan. ¿Cuántos tendrían que volar? Por ejemplo, para este carbono 2. Tenemos 1, 2, 3 enlaces. ¿Cuántos volarían? Un hidrógeno. Un hidrógeno, muy bien. Eso. Y en ese también, en ese también, en ese también. Y entonces volaría. Y en ese también. Entonces así se dibujaría la molécula de aquí arribita. Sí, sí, sí me hice entender.
No está tan difícil, ¿o sí? ¿Alguien que no entendió? Si alguien no entendió. De pronto hay otros compañeros que no entendieron y de pronto les da pena decir, entonces, si usted se quiere poner la 10. Profe, entonces para hacer la claridad, cuando es Eso. aromático generalmente lleva dos enlaces porque tiene que quedar un átomo, tiene que quedar un enlace libre. Sí, porque si por ejemplo nosotros le dibujamos, a ver, esto, mire que ya todos los átomos tendrían sus dobles enlaces. Esos 4 enlaces. Cada carbono tendría 4 enlaces. Entonces ya no tendríamos la posibilidad de tener los hidrógenos y eso pues no se ve. O sea, es muy difícil pues como que eso suceda. Siempre como en el ambiente hay tanto hidrógeno, por lo general pues primero llegarán ahí los hidrógenos. Y como tiene tantos dobles enlaces, pues si esto llega a suceder, pues va a llegar un hidrógeno y fácilmente se le va a robar esos dobles enlaces. ¿Listo? Es por eso se intercala. Que recuerden que las moléculas orgánicas son carbono e hidrógeno. Entonces, si ponemos aquí el hidrógeno, esto sí nos va a dar la posibilidad para tener el doble enlace intercalado. Cuando estemos viendo esto, les voy a explicar bien cómo se vería esto con orbitales atómicos. ¿Sí se acuerdan? Con las nubecitas. Bueno, de una vez, a ver, rápidamente. Tenemos, hágase cuenta, este carbono, este carbono y este carbono. Este enlace de acá es una nubecita. Y el doble enlace, los dobles enlaces suceden entre los electrones tipo P. Entonces, ¿cómo se hace doble enlace? Este carbono de arriba tiene un enlace tipo P hacia abajo y este carbono de aquí abajito también. Entonces, como tienen dos enlaces tipo P, pues estos dos forman aquí como un enlace, una especie de nubecita, mucho más débil que la primera porque este es un enlace covalente y se llama enlace tipo sigma, mientras que esto es un enlace tipo pi y los enlaces tipo pi son muy débiles. Los enlaces tipo sigma son muy fuertes. Pero cuando estemos viendo reacciones y cuando estemos bien metidos en este tema de los aromáticos, les mostraré eso de una forma más precisa. A ver si de pronto lo encontramos en internet. No, esto sería un benceno. A ver si me sale. Ah, vale, ahí me salió. Sería este de acá. Entonces mire que cada carbono está unido a cada carbono y cada carbono obviamente va a tener los enlaces tipo P, hacia arriba y hacia abajo. Entonces entre esos que están hacia abajo o los que están hacia arriba se forma un enlacecito, o sea, esas nubes se unen de cierta forma y forman ahí un enlace en el que los electrones pueden estar en toda esa estructura de la mitad. Ah, es algo parecido a esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mire ahí la estructura. Los amarillos son los carbonos. Mire que eso es un hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y los blancos son los hidrógenos. H, 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 H. Que es lo que tenemos acá. H, 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 H. Y mire que por arribita y por abajito hay dos enlaces. Esos son un enlace sigma, otro enlace pi. Y lo que sucede es que los electrones pueden viajar libremente por toda esa zona. ¿Y por qué libremente? Entre comillas, porque como esto está girando en todo momento, esto forma acá un círculo
Y ese círculo representa que los electrones pueden estar en cualquier lugar de eso, pues como de ese espacio. Entonces, por eso, por ejemplo, esa imagen nos están dibujando la nube, que sería la malla. En esa malla está la probabilidad de encontrar los electrones que están en esta molécula. Que recuerden que eso es un orbital. El orbital es un espacio, una región del espacio en el cual podemos encontrar un electrón. Qué bacano entender todas estas cositas. Pues yo no las entiendo, la verdad. Cuando digo entender es ser capaz de modelar, utilizar la de la ecuación de Schrödinger. Pues eso no, de más que no va a ser tan difícil, pues, pero uno tendría que dedicar ahí a estudiar mucho. Pero bueno, rápidamente les voy a mostrar cómo se clasifican por medio de los grupos funcionales. Tenemos los hidrocarburos, que nada más es carbono e hidrógeno. Pues eso me parece que son muy ingeniosos o muy creativos, porque los hidrocarburos nada más tienen hidrógeno y nada más tienen carbono, por eso se llaman hidrocarburos. ¡Qué creatividad! Estos son nada más entonces cuando tenemos carbono e hidrógeno y no hay otro grupo funcional, y pueden ser alcanos, alquenos, alquinos. Alcanos, un enlace; alquenos, dos enlaces; y alquinos, tres enlaces. Podemos tener alcoholes. En los alcoholes los podemos identificar porque hay este grupo OH. Cuando están en aromáticos ya se les conocen fenoles y no alcoholes. Ese grupo OH es de la familia, bueno, es una familia que se llama hidroxilo. Entonces, el grupo OH solito es un hidroxilo. Cuando un hidroxilo entra a una molécula orgánica, esa molécula orgánica se convierte en un alcohol. ¿Sí me hago entender la diferencia? El grupo OH solo se llama hidroxilo. Si un hidroxilo entra a una molécula orgánica, convierte esa molécula orgánica en un alcohol. Eso es lo único por el momento que hay que saber del alcohol. Luego vamos a ver las reacciones que se pueden obtener con estas moléculas. Después tenemos cetonas, aldehídos y ácidos carboxílicos. Tienen por lo general este grupo. Este grupo, así como el hidroxilo, se llama carbonilo. Cuando un carbonilo entra y forma estas estructuras, por ejemplo, cuando hay dos cadenas ramificadas a ambos lados, se le conoce como cetona. Cuando hay una cadena ramificada a un lado y un hidrógeno al otro, se le conoce como aldehído. Y cuando tiene este carbonilo aquí y pegado a un hidroxilo, no es un alcohol, sino que esto ya se convierte en un grupo funcional llamado ácido carboxílico. Entonces lo vamos a ir viendo pues más despacio a medida que vayamos avanzando. Tenemos éteres y ésteres, es con oxígeno. Por ejemplo, mire que acá tenemos un carbonilo. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí se le está pegando es a un oxígeno. Eso es el éster. Y aquí tenemos al éter. El éter es un oxígeno que a ambos lados se le pegan dos cadenas de hidrocarburos. Podemos tener aminas que son nitrógenos. Pues sí, no hay mucho como que decir por acá por el momento. Cuando estemos viendo esto en detalle ya sí hablaremos mucho más de ellas. Y las amidas que tienen un carbonilo pegado a un nitrógeno. Y por último, los halogenuros que se encuentran que les falta un electrón para completar su último nivel de energía, entonces se encuentran muy en el lado derecho de la tabla periódica, son el cloro, el flúor, el yodo, y no me acuerdo cuál otro, el bromo, creo, no. Vamos a ver la tabla periódica. El bromo, sí, y el yodo, flúor, cloro, bromo y yodo. Esos son los halogenuros, y cuando esos halogenuros se pegan a una molécula orgánica se convierten en halogenuros. Esto lo vamos a ir viendo con más calma a medida que vayamos avanzando. Entonces, a medida que vayamos viendo isómeros, que son los que vamos a ver la próxima clase, estos de acá,
y vayamos viendo determinado grupo funcional, vamos a volver a ese grupo funcional y lo vamos a explicar. Entonces eso pues ya sería todo por hoy, para no terminar muy tarde, que les vaya muy bien y muchas gracias por la asistencia.